¿Cómo afecta todo este desarrollo al mundo del retail en concreto? Ya estamos casi en los niveles de cuota de mercado que tienen esos retailers pequeños, esos retailers más tradicionales y mercados, etcétera. Marca una diferencia total. No dedicamos el tiempo a entender qué hacemos bien y qué hacemos mal, que la innovación, si funciona, va a ir bien para todos, y si no funciona, va a ir mal para todos. Sobrevaloramos, creo, los cambios en el corto y subestimamos los cambios en el largo. Hemos confundido costumbre con fidelidad. La fidelidad en gran consumo no existe. En momentos en los que tú sacas a la gente de la costumbre, las consecuencias son demoledoras. Bienvenidos a un nuevo podcast de Más que Medios, que como sabéis es el podcast de Glocally, donde se habla de cosas muy variadas, salvo del propio Glocally. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a César Valencoso. Muy buenas, César, encantado de tenerte. Al revés, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en profundidad y te vamos a conocer, y nuestra audiencia que nos sigue pues seguro que se va a hacer una idea del pedazo de profesional que eres, pero has estado casi 30 años, que es una cosa ya que casi no se estila, casi 30 años en una sola compañía, en este caso en Kantar Worldwide, de la que ahora nos contarás. Pero bueno, como todas las etapas tienen un final, un principio y un final, creo que en este momento ya no tienes la vinculación que has tenido con ellos durante tanto tiempo. Contamos con Bill Derringer, que como sabéis, pues siempre, la verdad es que la mayoría de los podcasts los hacemos juntos. Y preparados para disfrutar. La verdad es que yo creo que este tipo de contenidos son un regalo. Y es un regalo también para mí mismo poder conocer a personas tan interesantes como César. Así que bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias. Y arrancamos. Bien hallados. Fuego, ¿no? Yo, ¿no? Fran. Venga. Yo cuando le conocí a César ha sido un flechazo profesional por las cosas tan interesantes que me ha contado. Yo muchas veces recuerdo que cuando empecé mi carrera profesional, también que fue hace como 30 años, recuerdo que cuando tenía que mandar un correo, un archivo a Londres, llamaba el de sistemas, o todavía tenemos los fax, ¿no? en las tarjetas de visita. Teníamos tarjetas de visita. Yo me imagino que en 30 años, 3 décadas, habrás visto de todo, y sobre todo en evolución de todos nosotros como consumidores. Entonces me encantaría que me contaras un poco las cosas más llamativas, ¿no? De estos 30 años. Pues sí, la verdad es que muchos cambios. Yo he tenido la suerte de estar en una posición en la que es como una atalaya, donde iba viendo cómo el gran consumo iba evolucionando, ¿no? Y me ha permitido ir viendo muchos cambios, porque en gran consumo pasa algo que muchas veces estamos siempre hablando de cambios del nuevo consumidor, el consumidor del siglo XXI, cómo ahora ha cambiado, el consumidor post-crisis, todo este tipo de cosas. Y nos olvidamos que en realidad el gran consumo no cambia a golpes. El gran consumo cambia constantemente, siempre está cambiando, ¿no? Yo siempre pongo el símil de ver una montaña creciendo. El Nanga Parbat es la montaña que más crece en el mundo, pero crece a un ritmo tan pequeño que en una vida humana pues apenas habrá crecido medio metro. Y esto pues no, en una montaña no tiene ninguna importancia. Pero si lo ves desde el punto de vista de la edad geológica de una montaña y pones 100.000 años, 200.000 años, te das cuenta de que el Nanga Parbat será una de las montañas más altas del mundo, ¿no? O si no la más alta. Y esto es la parte que para mí es interesante y difícil, ver cómo ha evolucionado el gran consumo partiendo de cosas que son pequeñas, poco a poco, que año a año casi no se ven, pero que cuando miras hacia atrás te das cuenta de que ha cambiado un montón, ¿no? Y hay muchos cambios muy grandes. Yo te diría que yo normalmente cuando intento explicar los cambios los agrupo en 3 grandes bloques. Lo que sería la parte más visible, que es la demográfica. Más visible lo que está ocurriendo, lo sabemos, hogares cada vez más pequeños, la población más envejecida, la población viviendo más en urbes y por lo tanto mucho más urbanita. Pero una cosa es que se vea y otra cosa, pequeño paréntesis, otra cosa es que realmente se esté haciendo algo con esto, ¿no? A mí me sorprende mucho a cada año explicar que la población envejece. Todo el mundo te dice, por supuesto, sí, es algo que lo vemos, que está en las estadísticas, pero cuando tú miras los planes de marketing, miras las investigaciones que se hacen, todo está hecho sobre generación Z, millennials, cuando en realidad el consumidor del futuro, yo siempre digo, el consumidor del futuro es el consumidor senior, porque es el que más va a ver, es el que crece más rápido y encima es el que tiene más renta y el que gasta más en alimentación. Entonces,
es un poco extraño ese pequeño olvido que tenemos. Hay causas y hay razones por las cuales pasa, ¿no? Pero es un pequeño olvido que tenemos ahí. Pero aparte de eso hay un cambio en las maneras de consumir, cómo ha ido evolucionando yo diría los dos superejes que han movido todo, que es la conveniencia, la practicidad, que se ha visto en todo, desde cómo cocinamos y por tanto la irrupción de platos preparados y cómo está trabajándose, hasta cómo compramos o cómo queremos transportar las cosas a casa o cómo queremos tirarlas a la basura, ¿no? Ahí es un eje tremendo. Y el otro eje tremendo, en alimentación especialmente, pero no solo, es la salud, que es otro de los ejes brutales y que es un eje muy, muy difícil de entender bien, porque la salud es cambiante y la salud es un tema que para mí es muy interesante, porque conforme la salud ha ganado más y más fuerza, en realidad parece que tenga menos importancia. De hecho, cuando tú miras las razones por las cuales la gente elige un plato o no otro, la salud no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer motivo. Si les preguntas si está interesado en la salud, si cree que hay conexión entre la salud y la alimentación, te dicen que sí, pero cuando eligen un producto, no necesariamente lo hacen por salud ese producto. Y la razón es que, si os acordáis, cuando estábamos en la facultad de la pirámide de Maslow, pues funciona un poco igual, ¿no? Conforme algo se hace más importante, te baja en la pirámide, de manera que tú ya lo das por hecho. O sea, tú realmente no vas a comprar un producto o no te lo van a publicitar diciendo que no te va a sentar mal. Claro que no te va a sentar mal, ya lo das por hecho. Pues con la salud ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Se ha hundido tanto que en realidad es algo que tú ya das por hecho y esperas que el producto lo tenga, ¿no? Que sea más saludable. Y el tercer gran bloque, todo esto daría para hacer un podcast de cada, porque hay muchísimo material. El tercer gran bloque de cambios, y yo creo que es muy importante y a veces nos olvidamos, es la propia industria, ¿no? Porque yo os diría que el resumen resumido es que el consumidor, siempre hemos dicho que es el rey. El consumidor es el rey, pero es el rey de una monarquía parlamentaria. Reina, pero no gobierna. Quien gobierna hoy en día es la distribución, en realidad. Así que muchos movimientos que vemos están más empujados del lado de la oferta que de la demanda, ¿no? Qué interesante, César. Además es que sabes tanto del consumidor que tienes que ser el rey de las cenas. de contar. Soy el pesado de las cenas. No, está muy bien. Pues mira, cuando estuvimos preparando un poco el podcast, Bill y yo, estuvimos charlando. Yo creo que hay muchas cosas que conocemos, pero no conocemos los motivos y el por qué. Porque sí que es verdad que estamos en una sociedad muy cambiante. A mí me gustaba decir y poner como anécdota cuando trabajaba en Pascual que éramos el primer país consumidor de alimentos funcionales, siendo un país que cena a las 10:30 de la noche. ¿Y cómo puede ser? ¿Sabes? ¿Cómo conjuga? Porque posiblemente las personas tenemos desdoblamientos muy, muy diferentes dentro de una propia personalidad. Entonces, seguro que vamos a entender muchas cosas hoy y nos lo vamos a pasar estupendamente. Yo te quería preguntar, sobre todo, este cambio de era, ¿cómo afecta al mundo del retail? O sea, este consumidor, que es un consumidor cada vez más informado, un mismo consumidor es capaz de necesitar recibir sus productos en 12 horas o como mucho en 24 horas, pero esperar por otros varias semanas. O sea, ¿cómo afecta todo este desarrollo al mundo del retail en concreto? Sí, o sea, lo que dices es súper importante. Tenemos tendencia, y yo creo que es humano, a clasificar, ¿no? Este es mi cliente, este es el cliente de la competencia, este es un consumidor que le gusta más el plato preparado, este es un consumidor que mira más la salud. Los clasificamos, los segmentamos. Es la manera como en marketing siempre se ha trabajado. Pero tiene un gran problema y es que es muy reduccionista. O sea, el mismo consumidor por la mañana se comporta de una manera y por la noche de otra, completamente diferente. Y es el mismo, ¿no? Y hay viajes al retail que se hace de una manera y otros que se hacen de otra, ¿no? Así que, en realidad, cada vez las segmentaciones más modernas no hablan de segmentaciones de personas, hablan de segmentaciones de momentos de consumo. Y da igual que la persona esté en varios momentos. O, por ejemplo, de misiones de compra cuando vas al retail, ¿no? Donde el mismo consumidor, incluso en la misma tienda, puede ir con dos ideas completamente diferentes y compras de manera diferente. De todas formas, yo os diría que cuando miro el mundo del retail, específicamente, yo creo de verdad que estamos ante un cambio de era de verdad. Esto se dice, yo siempre he sido muy contrario a estas grandes titulares, ¿no? Cambio de era bien, porque parece como un poco clickbait, ¿no? Que dirían los jóvenes ahora.
Pero creo que realmente estamos en un cambio de era y os explico en 2 segundos por qué. Cuando tú miras hacia atrás los últimos 20, 25 años, cuando tú miras cómo han evolucionado los principales retailers en España, pues obviamente lo que más destaca es Mercadona. Mercadona ha metido en 20 años 20 puntos. Ostras, cuando tú ves un operador en un mercado que es capaz de ganar 20 puntos, desde el punto de vista de un analista siempre la pregunta es, bueno, ¿quién ha muerto en el camino, ¿no? ¿Quién ha caído? ¿Dónde están esos 20 puntos? Lidl, ¿no? También crece. Aldi, ¿no? También crece. Los regionales, ¿no? También crecen. Los operadores tipo Carrefour, Alcampo, son los que más han sufrido probablemente, pero ni de mucho llegan a 20 puntos. Han caído 1 punto, medio punto en 20 años. ¿Dónde están esos 20 puntos que ha ganado Mercadona? Pues la respuesta viene en que han ido comiéndose todos a la pequeña empresa, ¿no? El comedero ha sido pues las fruterías, las panaderías, las carnicerías, los colmados pequeños, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto, que es como ha funcionado, de manera que, claro que compite Mercadona con Alcampo, pero no compiten entre ellos directamente, compiten a ver quién come antes al pequeño, aunque ellos no lo digan ni lo piensen seguramente así, pero esto es el efecto que se ve en el mercado. El problema es que ese comedero tiene un fin. Y cuando tú comparas con Europa, te das cuenta de que ya estamos casi en los niveles de cuota de mercado que tienen esos retailers pequeños y esos retailers más tradicionales y mercados, etcétera. Y esto creo que marca una diferencia total, porque esto significa que en los próximos 20 años, cuando uno de estos operadores crezca un punto, alguien lo va a bajar. Ya no valdrá, ya no todo el mundo va a ganar. Es que cuando tú miras en el retail español, vas a hablar con cualquier retailer, todo el mundo gana. Pero esto se acabó. Entras en un mercado de competencia suma cero, y al entrar en un mercado de competencia suma cero, van a cambiar un montón de cosas. Un montón de cosas que no hemos visto hasta ahora van a ser realmente diferentes, ¿no? La pregunta que me hago yo sobre esto es, ¿qué venía antes, la gallina o el huevo? Es decir, el retail está clarísimamente evolucionando. Nos diste algunas pinceladas de evolución en el consumidor hacia pues una población más silver, ¿no? Más preferencia por temas de salud, conveniencia, pero ¿hasta qué punto? Y si nos puedes contar un poquito más sobre el cambio en el consumidor. O sea que el retail no se está cambiando o se están adaptando a nosotros. Cuéntanos un poco más sobre el consumidor y cómo está afectando todo. Fíjate, eso para mí, yo creo que nunca hay una distinción exacta. Nunca sabes por qué unos influyen a otros y otros a unos, ¿no? Pero yo tengo el firme convencimiento, después de muchos años de análisis, de que muchos de los fenómenos que vemos no vienen por parte del consumidor, sino por parte del retail. Y os voy a poner un ejemplo típico. El crecimiento de la marca de distribuidor. El crecimiento de la marca de distribuidor, no en España, cuando miras el fenómeno de manera global, te das cuenta de que hay una conexión, una correlación directa entre lo que pesa la marca de distribución en un país y lo concentrado que está el retail en ese país. Y no depende de variables como si la población es más o menos marquista o si la población es más o menos joven o si no, depende del retail. El retail crece y va creciendo la MD detrás, porque la marca de distribución es una herramienta que utiliza el retail para pelear entre ellos y por lo tanto, conforme se van haciendo poderosos, lo van usando, ¿no? Pero obviamente esto influye al consumidor, pero también obviamente el consumidor por su parte cambia y hay maneras muy diferentes de comprar y de consumir, ¿no? Y esto el retail, para competir entre ellos, pues también necesita incorporarlo y los fabricantes también necesitan incorporarlo. Así que probablemente no hay una respuesta correcta, pero creo que en muchas cosas nos olvidamos. Siempre vamos al consumidor y yo he trabajado toda la vida con el consumidor en el centro, así que fantástico, pero creo que muchas veces nos olvidamos de esa componente más de la industria que realmente también influye, ¿no?, en cómo están haciendo. Y mirando los datos, o sea, es verdad que el consumidor y los profesionales también tendemos al reduccionismo, es decir, venga, ¿qué cambios se están produciendo a nivel estructural? Alguien podría decir el fenómeno de las ciudades de 15 minutos.
esto es un fenómeno que se da en otros países y que con una pequeña observación dices, uy, pues si parece que se está produciendo también. Esto viene determinado, la distribución empieza a tomar estas decisiones y digamos que el consumidor va detrás. El consumidor empieza a detectar que hay otras formas de comprar, por ejemplo en digital, que te lo traigan a la puerta de tu casa y la distribución es la que se adapta. Cuéntanos un poco de esto, César, que tú esto tienes que saber mucho. Otra vez, hay de todo, hay unos que influyen a otros. O sea, obviamente el retail, por ejemplo, está cambiando su manera de posicionarse en las grandes ciudades porque es el consumidor el que se ha ido a las grandes ciudades. O sea, ahí ha sido primero el consumidor que se ha movido. No vamos detrás del retail, es el retail que se mueve. Ahí hay una consecuencia, yo creo que también va a ser súper transformacional hacia el futuro, que es el hecho de que por cómo estamos evolucionando como consumidores, porque queremos las cosas más fáciles, porque vamos a dejar de tener coche, porque vivimos más en centros de ciudades, las cestas de compra que hacemos van a ser más pequeñas. Y esto que puede parecer anecdótico, es un cambio revolucionario, porque cuando tú ves que la cesta va a ser más pequeña, y no más pequeña porque vas a consumir menos, sino porque es más fraccionada, tú vas a comprar lo mismo, pero vas a fraccionar la compra en cestas más pequeñas, hay una catarata de efectos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los consumidores que compran su compra de manera más fraccionada visitan más tiendas diferentes. Por lo tanto, inmediatamente el retail lo que va a ver es una caída en la fidelidad. Esta palabra no me gusta nada usarla, luego si queréis lo comentamos, no me gusta nada, pero va a caer, para entendernos, va a caer la fidelidad de los retailers. No solamente va a caer la fidelidad de los retailers, sino que va a cambiar el eje estratégico que ahora mismo está en la punta de lanza del retail. Ahora, la punta de lanza del retail es conseguir que cuando alguien entre en tu tienda, tú seas capaz de que se lleve una cesta muy grande. Y todo lo que trabajas, con todos los datos que está proporcionando la tarjeta de fidelidad, por ejemplo, a los retailers y todas estas bases de datos, lo que hacen es intentar entender cuando este señor entre en la tienda, oye, yo sé que compra esto y hoy no ha comprado, o que normalmente compra esto, o lo que sea, y voy a intentar que sea su cesta grande. Y lo hacemos con todas las herramientas que tiene el retail, ¿no? Surtido, precio, promoción, etc. Claro, en realidad, si inevitablemente vamos a cestas más pequeñas, esta estrategia a largo plazo no va a tener sentido. Lo que va a tener sentido es entender que esa bajada en fidelidad va a venir porque un día me viene a mí y otro día viene a la tienda de al lado. Así que lo que tendré que entender es por qué hay veces que no viene a mi tienda y qué hace la otra tienda. Y para eso hay un problema de base que van a tener que solventar, que es que ya no te vale con los datos de tu tarjeta de fidelidad, porque lo que tienes que tener es la base de datos de la tarjeta de fidelidad del vecino. Total. Para entenderlo, ¿no? Así que cambia la perspectiva. Ahora lo que tenemos es que intentar entender cuándo mi consumidor, el mismo que es mío, viene a mi tienda, que compra en mi tienda, y cuando va a otras tiendas, que compra en otras tiendas. Y entonces tendré que entender cuáles de esos viajes yo puedo robar, o cuáles de esos viajes son un peligro para mí, ¿no? Eso es un cambio radical, ¿no?, en la manera de gestionarlo. Sí, muy interesante. Sí, y otra pregunta que quería hacer es, dentro de este entorno, hay marcas que triunfan y otras que no. Y cuando hago esta pregunta, también hago la reflexión sobre esa terminología que nos hemos acostumbrado, que es marca de distribución y marca de fabricante, porque estuve sentado un día en un evento de ECOC y una persona de Lidl dijo, mira, en Lidl tenemos 14 fábricas, ¿ahora qué somos? Marca de fabricante. Entonces, yo creo que, no sé, en ese contexto, marcas que triunfan, que están navegando todos estos cambios con éxito, ¿cuáles te vienen a la mente? Y puede ser marca de fabricante o marca de distribución, como nos llamamos. O sea, son dos cosas en tu pregunta, ¿no? Para mí, como dos reflexiones. Una es lo que siempre estamos hablando, es si las marcas de distribución ya son marcas o no son marcas. Bueno, yo creo que claramente son marcas, pero no todas son iguales. O sea, también, igual que no todas las marcas de fabricante tienen la misma fuerza y la misma capacidad de arrastre, las de distribución igual. Es decir, el hecho de que yo como distribuidor ponga una marca de distribución en mi estantería no significa que automáticamente ya tengo una marca construida con idea, con propósito, No, hay que construirla, y esto será un problema muy grande a futuro, pero está claro que la segunda parte de tu pregunta, ¿no?, o la segunda reflexión sobre lo que me preguntas,
está claro que para las marcas de fabricante el impacto que ha tenido el crecimiento de la marca distribuidor está siendo absolutamente demoledor. Y eso está haciendo que, por ejemplo, cuando tú analizas en la última década qué marcas han crecido, ¿no? Más allá de buscar la anécdota, ¿no? Yo siempre intento, aunque a veces los ejemplos son muy importantes para visualizar, intento huir de explicar las cosas solo con un ejemplo porque estás siendo muy reduccionista, ¿no? Entonces yo me voy al global. ¿Cuántas marcas lo están haciendo bien? Pues en el último análisis que hicimos cuando estaba en Kantar, en una década lo que mirábamos era cuántas marcas en 10 años habían sido capaces de crecer end-to-end y además, y es muy importante, que en la mayor parte de los años hubieran crecido, porque a veces hay marcas que meten un pelotazo, una innovación muy poderosa, pero en realidad de cada 10 años pierden 9 y ha sido un año que ha salvado en la década, ¿no? Cuando haces este filtro no os podéis imaginar lo restrictivo que es. O sea, solamente poniendo que hayas crecido 6 años de cada 10, o sea, que hayas crecido más años de los que has decrecido, te quedas ya solo con un 20% de marcas. Y estamos hablando del top 500 marcas de España, o sea, no estamos hablando de las marcas grandes, ¿no? O sea, la mayoría han caído. ¿Qué es lo que los dos grandes factores que explican las marcas que sí han crecido? Pues yo, después de hacer 500 análisis, y hay evidentemente 500 detalles, pero si os tuviera que decir 2 elementos que para mí son los absolutamente fundamentales, tampoco voy a descubrir América ahora, pero una es la conexión de la marca con el out of home, o sea, con un momento de consumo que sea más de ocio, donde se visualice la marca, y ahí tenemos mercados que han sido una auténtica excepción, como el de cervezas, por ejemplo, que es un mercado que ha resistido la marca de distribución durante una década, no ha crecido allí, y obviamente hay mucho de esa explicación, de esa conexión. Y la segunda, que es ahora un poco mi caballo de batalla cuando intento hablar con las empresas a las que intento ayudar, es la visión a largo plazo, que es el gran mal que yo creo que tiene gran consumo hoy en día, ¿no? Cuando tú miras el ranking de las marcas que más han crecido, del top 10 marcas, 7 son marcas locales o gestionadas por familias o algo parecido. Y no es casualidad, o sea, la mirada financiera, la mirada cortoplacista, te lleva a tomar decisiones más mirando el bottom line, y cuando miras a futuro, miras más el top line. Y a futuro, el top line es mucho más exitoso que el bottom line, ¿no? Yo, de hecho, el otro día en un cliente les decía, ostras, es que hemos llegado al punto de que llamamos plan estratégico a largo plazo a un plan a 3 años. 3 años en gran consumo es corto plazo. Como mínimo hay algunas cosas que las deberíamos intentar mirar a más largo, ¿no? Total. Y César, antes hablabas un poco de cómo se está sustituyendo a nivel de distribución, de dónde están saliendo esos puntos que están creciendo los grandes distribuidores. Pero ¿no te parece que hay salvedades que tienen que ver con producto y con tipo de target? Es decir, ¿se puede decir que un consumidor joven todavía sigue prefiriendo ir a una tienda tradicional a comprar un determinado producto que meterse en una gran distribución, aunque sean sus formatos más de centro de ciudad? Sí, hay o sea, sus productos preferidos. Un refresco, por ejemplo, un producto que sea como muy unitario. Yo te diría, obviamente, cuando os estaba explicando antes y hacía la reflexión, como estoy siendo muy generalista, pues obviamente hay 1000 excepciones, y las hay, ya, afortunadamente, pero si no, este mercado sería muy gris, ¿no? Muy fácil de predecir. Sí, hay targets que siguen manteniendo vínculos, no solamente por target de edad, hay otra tipología de targets que mantienen vínculos estrechos con otra tipología de tiendas, ¿no? O tiendas de conveniencia, o mercados, o este tipo de cosas que se salvan de la quema general. Y luego, además, entre esa amalgama de diferentes retailers pequeñitos, hay algunos que lo están haciendo muy bien, no sé, por ejemplo, en Barcelona, yo vengo de Barcelona. En Barcelona las panaderías hubo un momento en el que empezaron a transformarse, y de pasar de ser la panadería de toda la vida, empezaron a poner pequeños restaurantes muy de desayuno, empezaron a hacerlo más boutique, más premium. Están resistiendo fantásticamente bien y están vendiendo pan.
O sea, a mí me encantan estos ejemplos porque creo que explica bien que da igual el producto que tengas, que sea más banalizado, menos banalizado. Hay margen, si hay inversión, hay talento y hay mirada a largo plazo, hay margen para crecer, ¿no? Abriste una puerta ahí hace un momento sobre... Yo por lo menos lo interpretaba como la empresa familiar. O sea que empresas, creo que las llamaste empresas locales, que lo están haciendo bien. Además, las cerveceras, si no me equivoco, o sea, la gente se olvida muchas veces que, por ejemplo, Heineken es una empresa familiar. Y en general las empresas de bebidas y cerveza son muy locales, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es, dentro de ese mundo de marcas, por ejemplo, mencionaste el mundo de hostelería, no sé si hay más empresas familiares que están, o empresas locales, como las llamaste, que lo están sabiendo hacerlo bien, desarrollando marca de otra manera, en el punto de venta, a través de la experiencia. Hay otras categorías más allá de bebidas y cerveza que lo están haciendo bien. Sí, hay más. Como dices, gran consumo es todavía un mercado que es más local que global en realidad, ¿no? Esto, como todos tenemos en la cabeza las supermarcas multinacionales, a veces podemos tener la visión un poco distorsionada, pero no es solo en España, en todo el mundo lo que más crece son las marcas locales. La alimentación es local, la adaptación al consumidor es local. Incluso os diría que en España la adaptación es casi por comunidad autónoma, ¿no? O sea, tienes que estar muy vinculado. Hay ejemplos yo te diría, casi todas las categorías de alimentación. Hay ejemplos de marcas familiares que lo están haciendo muy bien. O sea, no es solamente las de bebidas, que también, ¿no? Como decías, ¿no? Incluso las cerveceras es que son todas familiares, en realidad. Sí, y muy regionales. Y muy regionales, y muy vinculadas. Y ahí hay un tema de lo que os decía antes de lo complejo que era la salud. Es tan complejo que muchas veces el consumidor está confundiendo términos que en realidad no tienen mucho que ver, ¿no? Pero el kilómetro cero, la vinculación al terreno, está dentro de una salud global, aunque dicho así puede parecer un poco raro, pero en realidad cuando preguntas muchas veces pasa. Hay muchas marcas locales y familiares que también han sabido jugar muy bien el arraigo que tienen en el territorio y en el consumidor de toda la vida, ¿no? Esta es la marca todavía. Pensad que ahora, cosa que yo creo que hay que luchar contra esa idea, ¿no? Se está demonizando el término procesado, que, ¿no? O sea, procesado es el demonio. Y entonces la gente, cuando intenta buscar cosas que están hechas de manera tradicional, lo que buscan son marcas de toda la vida, buscan marcas que ellos pueden vincular con marcas de cuando yo era pequeño, o de mis padres o de mis abuelos. Y eso básicamente son marcas locales, muchas de ellas, ¿no? Entonces tienen una palanca tremendamente fuerte y muy buena visión. Obviamente no a todos le va bien, pero hay una cantidad significativa de marcas locales que están haciéndolo muy bien. Pasamos al bloque de marketing. Uno de los hypes, o sea, de los términos más utilizados en el pasado reciente, que van a estar muy presentes en el futuro, es lo que tiene que ver con el retail media. Uh-huh. Yo personalmente he estado con un consejero delegado diciéndome, oye, Fran, yo es que lo primero que hago por la mañana es saber, oye, cómo está esa cuenta de explotación, cuántos ingresos se han generado. Tú como experto, ¿cómo ves esta palanca? ¿En beneficio de la audiencia, en beneficio del propio retailer? ¿Es un silo de ingresos que no tenía visualizado y que lo van a visualizar cada vez más hacia el futuro? Mira, fíjate, te lo voy a contestar no desde la óptica empresarial de si está generando para un retailer más ingresos adicionales o no, sino desde el punto de vista del shopper y de la efectividad en llegar al shopper, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que yo diría, de las grandes cosas que he aprendido en mi camino profesional es que, como nos ponemos todos muy estupendos y muy intelectuales cuando analizamos el consumidor, tenemos tendencia a pensar que el consumidor es perfectamente racional. Porque son seres humanos, pues son racionales, pues las decisiones las toma de manera racional, ¿no? Uh-huh. Y una de las grandes aprendizajes, como os decía, es entender que el consumidor es una persona con todas sus contradicciones que decíamos antes, con todas sus limitaciones y, muy importante,
En nuestro hardware, nuestro sistema, nuestro cerebro está programado para intentar tomar pocas decisiones racionales. Esto a veces nos olvidamos. Y estamos programados así. Entonces, la actividad en el punto de venta, o no en el punto de venta, pero específicamente en el punto de venta, hay una parte que siempre nos olvidamos que es cómo acceder a esa parte del cerebro que es no consciente. No es que sea irracional, tiene otras reglas, ¿no? Y una de las grandes reglas que tiene es que es súper importante la visibilidad. La visibilidad es absolutamente clave, vende más que muchos argumentos racionales. Y la visibilidad en el punto de venta ha mejorado, pero le queda un mundo. Y a mí me parece que toda la actividad que vaya a visibilizar tu marca justo en este momento es una buena inversión por definición. Luego, evidentemente, habrá que hacerlo bien, ¿eh? Pero por definición es un momento clave. La gente no se da cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, un buen diseño de un pack. Es espectacular. Mira, os voy a poner una anécdota de una gran empresa, que obviamente no voy a decir el nombre. Me decían, mira, nosotros cuando hacemos un anuncio de televisión, pasa 25 filtros, 40 test, lo mira todo el mundo. El pack, 25 filtros, 40 test. Ahora, el desarrollo de esto en el punto de venta, el material de punto de venta que yo estoy utilizando, se lo damos al becario. Y todo nos parece como normal. Y es un poco aberrante, porque en realidad es el momento en el que el consumidor tiene, en milisegundos, sin utilizar la parte racional, tiene que conectar lo que está viendo con toda su historia de la marca, sus preferencias, su experiencia pasada, etcétera, etcétera, ¿no? Así que yo os diría que para mí es, más allá de digamos, la vertiente más empresarial, hay una vertiente de shopper que es absolutamente necesario que esto se desarrolle y se desarrolle con mucha fuerza. Sí. Déjame repreguntar porque lo voy a unir con lo que nos acaba de decir César. Al final no puede coincidir más lo que acabas de decir con nuestra visión de compañía, visión como profesionales. Al final todo lo que es esta última milla, en la que además es que no es una idea endémica de Glocally como compañía. O sea, hay muchas empresas que se han dedicado, Clear Channel, por ejemplo, donde trabajó, que lideró Bill, tenía su circuito de centros comerciales, de estar muy presente en la parte del punto de venta, empresas que no hace falta mencionar, pero que se han especializado también en señalética dentro del propio punto de venta y que lo hacen muy bien. En la compañía yo sí que puedo hablar esto con total libertad. Yo trabajé 9 años en Pascual, había un departamento de diseño de packaging enorme que se le daba muchísima importancia. Y todo esto lleva a una parte en la que los anunciantes cada vez más están más involucrados y más necesitados de métricas, por ejemplo, de visita a punto de venta. Entonces, no sé esto, desde tu óptica, ¿cómo lo asumes? Para mí tiene, claro, lógicamente tiene todo el sentido. O sea, tú puedes interpretar muchas variables de tu negocio, pero una de ellas es qué sucede cuando yo hago un esfuerzo en comunicación, hago un esfuerzo en promoción, qué sucede después en términos de cuánta gente visita mi punto de venta. Correcto. Sí, yo creo, obviamente no. Perdona, Billy, que te he saltado. No, vamos, esto es una charla. No descubro nada diciendo que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar, así que y ahí hay que invertir mucho, ¿no? El gran problema otra vez es si miras a corto o a largo. Si tú miras a corto, y yo estoy harto de verlo cómo se hacen acciones en punto de venta, pero incluso te diría en televisión o otros medios publicitarios, no se invierte para intentar entender cómo está funcionando, ¿no? Porque al final es un coste adicional, y lo que intentamos es ver al final la cuota de mercado y ya está, ¿no? Si ha subido la cuota, has caído bien. El problema de esto es que si haces una acción y la cuota de mercado no sube, tampoco has entendido muy bien por qué no sube, ¿no? Porque hay muchos factores que lo pueden estar explicando. Entonces yo estoy, bueno, y por total defecto profesional, absoluto defensor de que las cosas hay que medirlas y hay que medirlas bien. Y te diría más, creo que hay que medir no solamente la parte factual y racional, sino también la parte que es más difícil, pero hay que intentar entender, por ejemplo, en una actividad en punto de venta, si la gente te ha visto. Ya no digo si te compra. Es que
os sorprendería, bueno, vosotros no, porque estáis muy metidos, pero la gente se sorprendería de la cantidad de dinero que se tira porque la gente directamente no ve la acción que tú has hecho en punto de venta, ¿no? Que tú estás súper contento y la gente ni lo ve. Es verdad. Y en nuestro caso, creemos firmemente en que una parte muy importante de la toma de decisión, como estás explicando, ocurre en el punto de venta. Racionalmente y emocionalmente, nosotros intentamos siempre trabajar pues, con esa mentalidad desde Glocally. Y un poco lo que estabas contando antes, de que se dedica muchísimo tiempo a la campaña, que va a salir en televisión y montones de pruebas y diferentes ejecuciones y luego al final la ejecución al punto de venta pues no se da la importancia que debería. Me pregunto si todos estos cambios que están ocurriendo, que nos tendríamos que adaptar más como profesionales de marketing, que si tienen que adaptarse un poco los perfiles que tenemos para conocer mejor el punto de venta, de cómo impulsar tráfico a tienda, y cuéntanos en ese sentido cómo está evolucionando ese papel del CMO. Me encanta esa pregunta porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la división que hay en las empresas entre la parte de marketing y la parte más comercial o más de gente que sí, la gente que está más en comercial, ¿no? Y en muchas empresas es un auténtico cáncer, bueno, sé que lo sabéis, lo habéis visto muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. El CMO tiene que irse a la tienda, tiene que entender lo que pasa en el punto de venta y muchas veces va poco, vamos a decirlo así. Y creo que la parte de comercial tiene que dejar de... Hace tiempo que ya está pasando, pero creo que aún hay camino. No es la persona que va a negociar las plantillas, es que es un gestor de la marca allí también, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con la nueva empresa que me he incorporado, pero he colaborado con ellos mucho tiempo, que se llama Vectis. Trabajamos mucho cuando hacemos workshops en cliente en que estén siempre juntas las dos partes, ¿no? Y porque realmente hay mucha más conexión de la que se ve, ¿no? Os voy a poner un ejemplo que es otro de los grandes problemas que tenemos, que es toda la parte de innovación, ¿no? En innovación, para mí, uno de los grandes frenos que hay muchos, pero uno de los grandes frenos es que hay como un cortocircuito en las empresas donde tú lanzas algo, fracasa, porque desgraciadamente fracasa en el 80% de las iniciativas, lo cual, desde mi punto de vista, es inaceptable. No podemos simplemente decir, no, la tasa de éxito es un 20, bueno, pues es un 20. O sea, yo creo que no hay ningún proceso en la empresa en la que tú, como directivo, permitas que haya un 80% de fracaso. No creo que haya ninguno. Y en innovación lo damos como algo lógico. Bueno, uno de los cortocircuitos típicos que hay es cuando fracasa, tú le preguntas al de marketing y dices, bueno, no me han conseguido distribución ponderada. Y vas a comercial y dicen, hombre, es que este producto no rota. Y ahí se acaba la discusión. Y es totalmente absurdo. O sea, yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que les digo es, todas las empresas lanzan cada año varias cosas. Cuando hablo con las grandes empresas que tienen un buen track record ahí de muchos lanzamientos, siempre les digo, ¿qué habéis aprendido en los últimos 10 años? ¿Qué no hacéis bien? Lo que sí fue bien, ¿qué habéis aprendido? Ni lo miramos hacia atrás. No dedicamos el tiempo a entender qué hacemos bien y qué hacemos mal, y a entender que la innovación, si funciona, va a ir bien para todos, y si no funciona, va a ir mal para todos. Entonces, no digo que no haya problemas que haya que resolver, pero si la distribución ponderada es un problema, pero no es un problema de comercial, es un problema de todos. Entonces hay que sentarse, y obviamente no es fácil, pero hay que sentarse para intentar, entre todos, poner iniciativas que mejoren la distribución ponderada de mi producto. Ya está. Cosas así de simples. Yo creo que explican cómo tenemos que cambiar. Explícale, ¿no?, a la gente qué es la distribución ponderada. Ah, perdón. Porque yo creo que nosotros sí lo sabemos. Vale, no, me refiero a el gran problema que tiene la innovación ahora mismo es que no está en las tiendas, no acaba en las estanterías de las tiendas, o no suficientemente, ¿no? Así que cuando nosotros estamos, claro, cuando tú lanzas un producto, lo que necesitas es que cuando el consumidor llegue al punto de venta lo encuentre, y lo que está pasando últimamente es que está apenas en un 10-15% del peso de la distribución, podríamos decir,
lo cual quiere decir que el 85% de la distribución no está ese producto, ¿no? Pero porque la distribución ya no confía en los mecanismos tradicionales. Yo recuerdo que en etapas anteriores yo acompañaba al equipo de ventas, íbamos a un gran distribuidor, se enseñaba el producto que se iba a lanzar y se le explicaba además qué esfuerzo hacíamos como fabricante para empujar ese producto. De tal manera que la gran distribución o los VIPs y nacionales no tenían más remedio que ubicar el producto porque se iba a producir una demanda. ¿Esto no se está produciendo ya así, César? Hay una gigantesca desconfianza por los dos lados, ¿no? Es un círculo vicioso tenebroso porque cuando tú te vas a hablar con un fabricante, lo que te dice es, no, ya no funciona eso. Yo me voy a los retailers, les explico lo que voy a hacer, la innovación, no me la listan. No la ponen en la estantería. Si no la ponen en la estantería, mi siguiente intento ya voy con el freno puesto, con lo cual yo ya bajo toda la inversión, desde el tipo de producto que voy a lanzar, porque cuesta dinero, hasta todo el apoyo que voy a poner. Y cada vez vas cayendo en lo que presentas, en la calidad de lo que presentas y lo que quieres invertir. Pero cuando te vas al distribuidor, lo que te dices, bueno, yo si me traes un producto que va a funcionar, claro que te lo pongo. Pero es que como cada año me traes 20 productos y solo funciona uno de vez en cuando, pues ya no me lo creo. Entonces oye, que alguien se arriesgue y cuando vea que funciona ya te llamaré, ¿no? Y esto genera, otra vez, es otro pez que se muerde la cola, terrorífico, y que tenemos que, como industria, yo creo que hay que sentarse y entender cómo arreglarlo, porque la innovación es que está muriendo literalmente en gran consumo, ¿no? Y eso tiene consecuencias duras, ¿eh? Jope. Bueno, pues creo que me toca preguntarte de algo que no habrás oído nada de ello en los últimos meses, que es de la inteligencia artificial y de cómo va a ser el impacto que va a tener en marketing, en retail, en gran consumo, cómo está empezando ya a tenerlo. Mira, yo os voy a ser súper franco, ¿eh? Yo creo que la inteligencia artificial tiene un potencial de revolución descomunal, pero creo que todavía no es el momento de decir qué va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, creo sinceramente que todavía no lo sabemos. Podemos hacer vaticinios y esto va a cambiar el mundo. Yo creo que no lo sabemos. Creo que ahora es tiempo de entenderlo. Es tiempo de probar, de testar, de estar al día. Todos a nivel profesional o particular hemos probado IAs y te das cuenta enseguida que el potencial es descomunal. Es una revolución de larguísimo alcance. Pero fíjate que esto yo lo meto dentro del concepto de change management. O sea, al final, si esto no eres capaz de introducirlo en la empresa de una manera correcta, seguramente el impacto será mucho más bajo del que tú te crees, ¿no? O sea, de hecho, el otro día hablaba con un ex compañero que se está especializando mucho en esto y me decía, claro, la gente pone IA y espera que inmediatamente haya ya resultados de eficiencia en cosas, pero esto no va a pasar nunca. Nunca. En una empresa nunca pasa. Si en una empresa tú te ahorras un 20% del tiempo, ese 20% del tiempo, si tú no has indicado y forzado a dónde se tiene que dedicar ese 20% de tiempo, ese 20% se dedica a otra cosa que no está en tu control. Y por lo tanto acabas no siendo eficiente, acabas sustituyendo horas de una cosa por horas de otra, pero no acabas siendo eficiente, ¿no? Entonces, el impacto puede ser brutal en muchísimos aspectos, muchísimos. Yo vengo de la investigación. ¿En innovación, por ejemplo? Mira, en innovación no estoy tan seguro. En procesos de innovación, en algunas partes del proceso de innovación, seguro. Seguro. En investigación, seguro. En cómo entendemos al consumidor, seguro. En cómo diseñamos, que hablábamos antes, y cómo aplicamos, seguro. Ahora, exactamente qué es lo que sí va a tener impacto o no, yo al menos me declaro pues incompetente, ¿no? No lo sé. Todavía no lo sé, realmente. Creo que estamos muy al principio, ¿no? Hay que ser muy inteligente también para reconocer que igual no se sabe todavía. Claro, gracias. A mí es verdad, ¿eh? O sea, que al final las teorías con poca base hacen mucho daño, cuando hay cosas que no están resueltas. Es que fíjate que hemos visto, y insisto, he empezado diciendo, para que no se malinterprete, he empezado diciendo que
esto sí que creo que es una revolución. Pero hemos visto en el pasado muchas cosas que se han anunciado como una revolución y que luego, cuando miras en realidad el neto, ¿no? Lo que realmente ha quedado, a lo mejor es un poco menos de lo que las Hay experiencias gente que se ha decían, comprado ¿no? casas en el metaverso. por ejemplo. Por ejemplo. Yo creo que, o sea, que los que hemos estado trabajando 3 décadas sabemos, vivimos el primer boom de Internet y se cayó, pero de aquello pues se levantó pues los grandes, ¿no? Hoy en día del mundo digital. Escuché una vez una cita que va en la línea que estáis comentando, que era como sobrevaloramos, creo, los cambios en el corto y subestimamos los cambios en el largo, ¿no? 100%. Y me gustaría, con tu visión y tu conocimiento, un poco seguir en ese camino hacia el futuro que estamos haciendo y que nos cuentes un poco cuáles son los grandes cambios de futuro que quizás no somos conscientes. Mira, resumirlos sería complejo, ¿eh? Porque habría mucho material para hablar, ¿no? Yo creo que hay, aparte de la parte de industria que hemos hablado, que esto va a cambiar, porque no solamente es por la parte del retail, sino también por la parte del fabricante va a haber cambios importantes, porque de hecho ya se está viendo. Cuando España sea un sitio complejo para innovar, complejo para sacar rentabilidad, pues se reduce la inversión aquí y se pone en otro lado. Las grandes multinacionales, que te voy a explicar, tienen una visión global, con lo cual si en un país las condiciones no se dan, se va a reducir. Y la otra es que creo que el consumidor, no sé dónde nos llevará de aquí 20 años, porque creo que todas esas predicciones fallan, o sea, y fallaría, ¿no? Pero creo que vamos a ir viendo cambios grandes, muchos de ellos ya están apuntados, otros probablemente no, pero yo creo que hay muchas cosas que se tienen que acabar de desarrollar de una manera muy fuerte, ¿no? Yo creo que el eje transformador más grande que hay es lo he dicho antes, pero insisto, es la conveniencia, es la practicidad, porque abarca todo. Y abarca todo, o sea, la gente cuando piensa en practicidad siempre piensa en un producto preparado, por ejemplo, ¿no? Pero no es solo eso, no es solamente que sea fácil de cocinar. No sé, os pongo un ejemplo. Ahora en el retail hay otra vez mucho ruido para intentar entender si la iniciativa que ha hecho Mercadona de volver a poner en bandejas el pescado y la carne, esto funciona o no. Claro, cuando tú lo miras en una perspectiva de largo, será un éxito seguro. Pero no sé si ahora. O sea, es acertar el timing, ¿no? A veces lo que es difícil, pero será así. ¿Por qué? Pues porque la gente, por conveniencia, pues ya no quiere estar haciendo una cola para esperar que el carnicero le corte 3 trozos, ¿no? Y esto lleva a un punto superior, pero viene todo de ahí, que es que llegará un momento, si no está pasando ya, que ni siquiera entiendes la pieza que estás comprando o no, ¿no? Y esto acaba llevando a que para ti la carne sea al final pues una bandeja donde hay un filete y ya está, no sabes, entre comillas, no sabes ni el animal, ¿no? Y esto es muy importante porque cuando va pasando tiempo, cuando tú miras las nuevas generaciones, acaba pasando que ya no sabes ni por qué viene ese cambio, ¿no? Yo os pongo un ejemplo que parece que no tenga nada que ver, pero para mí fue muy ilustrativo, hablando con un fabricante de zumos de naranja. Bueno, hacía zumos en general, no solo de naranja. Y yo le decía, ostras, es que a mí me gustan los zumos, pero justo el que más me gusta es el de naranja y es el que hacéis peor. Pero no vosotros todos. Es que el zumo de naranja que hacéis es muy malo. Oye, los otros, el de pera, el de piña, están bien, el melocotón, están bien, pero el de naranja no. Me decía, ¿sabes por qué? Yo, pues, supongo que el proceso. Y, no, el proceso es el mismo. Y dice, ¿cuántos zumos de piña te haces tú en casa? Pues no me hago. Claro. Tú crees que el zumo de piña es el que bebes porque es el que has probado, ¿no? En Europa, en muchos sitios de Europa, nadie se coge naranjas y se ponen a exprimir. Entonces el zumo de naranja que ellos consideran bueno es el que han aprendido, ¿no? Entonces, de no hacerte el zumo de naranja, acabas cambiando tu gusto. Y acabas pensando que una cosa es buena o es mala, diferente, y que en realidad viene todo de no ir a comprar naranjas y exprimirlas en casa. O sea que ese eje es un eje transformacional absolutamente maravilloso y brutal, creo. Es interesantísimo, César, ¿eh? La verdad es que es una pena que vayamos avanzando y tengamos que pasar a las preguntas rápidas,
pero te necesitamos cerca, para entender tantas cosas que están sucediendo, porque ese convenience al que te refieres se pega de leches con personas que son capaces de hacerse una cola de 12 horas para comprarse la última sudadera. Sí. Y la cola da 2 vueltas a la manzana. Y dices, ¿pero dónde queda el convenience? Ahí no aplica. No, porque el mismo consumidor, como hemos dicho antes... Y es una sudadera que te abriga igual que otras. Sí, ¿sabes? Sí, pero ¿no? Como hemos dicho antes, no tomamos decisiones racionales. Total. Pero en nada, y en esto tampoco, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cosas que, oye, circula rápido. Fijaos, yo creo que la gente no es consciente de lo piloto automático que compramos. Nosotros cuando, en la empresa en la que he estado 30 años, es como un notario, ¿no? Verifica lo que tú estás comprando cada día. Y una vez, para hacer un ejercicio, para ilustrar, cogimos una parte de la muestra y les repreguntamos qué habían comprado. Ellos no dicen lo que han comprado, nosotros sabemos lo que han comprado, no les preguntamos, ¿no? Hicimos el ejercicio de preguntar, oye, ayer, anteayer, el otro día fuisteis a Carrefour o al campo, donde sea. Nosotros tenemos la lista delante, ¿eh? ¿Me puedes decir lo que compraste? Ah, sí, de la categoría más o menos, sí. Sí, compré... ¿Te acuerdas del precio que pagaste? El 80% dice mal el precio o no se acuerda. El 70 y pico % no se acuerda del gramaje. La mitad no se acordaba o decía mal la marca. La mitad. ¿Por qué pasa eso? Pues porque yo no he puesto atención. No es que sencillamente he llegado y he hecho así, he puesto ¿cómo era la marca de lentejas que habías comprado? Bueno, no lo sé. La costumbre es... De hecho, fíjate que la costumbre está explicando. Compramos tanto de costumbre que ha pasado 2 cosas. Una es, hemos confundido costumbre con fidelidad y no tiene nada que ver. La fidelidad en gran consumo no existe. No existe. Lo que hay es recurrencia y esa recurrencia muchas veces es más costumbre. Y la otra es que en momentos en los que tú sacas a la gente de la costumbre, que es lo que ha pasado ahora en el periodo inflacionario alto, las consecuencias son demoledoras, porque ahí sí que ha habido muchos consumidores que han dicho, bueno, espérate un momento, no lo cojo sin pensar, voy a pensar, ¿vale la pena este producto? Y habéis visto lo que ha pasado en el mercado, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a una ronda de preguntas rápidas, que vamos a hacer, una te la hago yo y otra te la hace Bill, y no hay que reflexionarlo a tope, César. ¿Sabes? Las cosas que tú más o menos te vayan llegando para la cabeza. Una marca a la que admires, marca española, internacional, a las que admires por su evolución en los últimos años. Yo te diría, hay muchas, pero para elegir una, Sanitol. Me parece espectacular lo que han hecho, cómo lo han construido. Conozco a las personas que hay detrás y cómo miraban a largo plazo y cómo le aplicaban ciencia. Me parece un súper ejemplo. Qué maravilla. Sí, me parece una buena elección. Una campaña de marketing, a lo mejor de Sanitol, que te haya dejado sin palabras por buena o por mala. Vamos a elegir por buena. yo no soy un súper experto en medios, también os lo digo. Entonces, siempre hago la broma de yo en esto soy muy malo, no entiendo las buenas de las malas, pero una que todavía está en el aire, y yo la he oído básicamente, sé que está en más medios, pero lo he oído básicamente en la radio, que es la de Movistar Prosegur. Me parece súper llamativa cómo han conseguido con nada, con el tono, con la manera como lo dicen, cómo han conseguido impactar. O sea, la conoce todo el mundo, me parece muy buena. Qué buena. Un CEO o un líder empresarial que te inspire. Bueno, aquí sí que aquí realmente hay muchos. Me cuesta mucho elegir uno, ¿no? O sea, César Vargas de Pascual, Javier Dueñas de Campofrío, Xavi Pons de Idilia, Mario Sánchez de Acesur, por ejemplo, ¿no? Que me parece un tipo excepcional, que a lo mejor no es tan conocido porque no lleva marcas tan grandes, pero me parecen muy inspiradores todos ellos. Interesante. Sí. El mejor consejo que has recibido en tu carrera. Mira, yo te diría que que ha guiado mucho mi manera, no solo profesional, sino personal. Yo te diría que no es un consejo que me haya dado alguien en vida, sino que lo dejó escrito. Yo cuando tenía 20 años así leí un libro que se llama De Profundis, de Oscar Wilde,
que escribió en la cárcel cuando le encarcelaron. Él hizo una reflexión sobre su vida y tal, ¿no? Y había una tesis, a mí me marcó mucho, que él lo que decía es, no puedes juzgar las acciones según si han salido bien o mal. Las tienes que juzgar según si las has pensado bien o no. Tú las has pensado que puede salir mal, la tomas y sale mal, no pasa nada, es una buena decisión, ¿no? Él decía algo así como todo lo que llega a la conciencia es justo, que ha sido bastante mi guía rector. Bueno, qué maravilla. Bueno, una tendencia de marketing que te entusiasme y otra que te preocupe. O te preocupa y te entusiasma a la vez. Mira, yo te diría que lo que más me preocupa, sinceramente, es el cortoplacismo, lo hemos hablado antes. O sea, creo que hay un asalto al poder del mundo financiero y no tengo nada en contra de las personas financieras, pero creo que hay un asalto claro al poder y creo que esto es un problema muy grande. Y la parte buena es que yo creo que, al menos es mi percepción y puede ser a lo mejor equivocada, pero yo creo que la gente de marketing ha estado muchos años siendo muy cerrada. Cuando yo iba ahí a explicar cosas, siempre era como, que me vas a explicar pequeños saltamontes, si aquí lo sabemos todo. Y yo creo que, seguramente por la necesidad, también es verdad, creo que el marketing empieza a abrir un poco a intentar entender más, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que fomentar clarísimamente. Algo que no sabe la gente de ti. Pues mira, yo, claro, toda mi aparición pública y todo, estoy escribiendo ahora mi 4º libro, siempre es obviamente sobre este mundo, ¿no? Pero en realidad, a lo que yo dedico más tiempo de lectura y de escritura es a la historia. Que es, realmente, no los publico los libros porque no soy nadie en historia, no tendría mucho sentido, pero es lo que realmente me apasiona. De hecho, llevo como 4 o 5 libros que me los escribo para mí, ¿no? Pero esta normalmente no sale en las conversaciones de negocios, así que sabe poca gente, yo creo. Pues hemos llegado al final. No nos queda más remedio porque la verdad es que pues seguro que Bill también lo hemos disfrutado a tope, César. Yo también. ¿Sabes? Estas cosas tendríamos que hacerlo en formato de 4 horas y entonces ya sí que nos daba para todos. Pues nada, lo primero darte las gracias, César, y decirte que ha sido un placer auténtico el poder compartir este rato contigo, y a las personas que hayan llegado hasta aquí darles las gracias, felicitarles porque van a adquirir un contenido que seguramente les llamará mucho la atención, y nos vemos en el próximo episodio de Más que Medios.